En un pequeño pueblo de la provincia de Cádiz, llamado el Puerto de la Luz, Marta y su marido, Javier, habían terminado de pagar la hipoteca de su modesto piso justo unas semanas atrás. Marta, que había pasado años ahogándose en deudas, por fin sentía que podía respirar con tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo, soñaba, unas vacaciones en la Costa del Sol con sus 2 hijos, renovar los muebles de la habitación de los niños, ahorrar algo para emergencias. La vida parecía empezar a sonreírles. Pero todo cambió una tarde cuando Javier entró en la casa con una sonrisa triunfante y un folleto brillante en las manos. Marta, mira lo que hemos comprado para mi madre, una casa rural en la Sierra de Grazalema. Solo 900 euros al mes de cuota. Para ti no es problema, ¿verdad?, dijo con esa ligereza que dolía más que cualquier noticia mala. Marta se quedó paralizada. No era que la cifra fuera pequeña, era la forma en la que Javier lo dijo, como si fuera la suscripción de Netflix. Para ti no es problema. Como si todo el peso de la casa, de la familia, de las cuentas, siempre recayera en ella. Con cuidado, tomó el folleto y vio las fotos, una casa blanca con persianas azules, un jardín cuidado, una terraza amplia donde se podía beber vino al atardecer. Una imagen idílica, pero Marta sentía un frío en el pecho. En una de las fotos, una familia feliz sonreía en el jardín, y ella pensó con amarga ironía que esa felicidad no tenía nada que ver con la tensión que había en su hogar. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz firme, intentando no quebrarse. Hemos pedido otro crédito para una casa de campo. Javier se encogió de hombros, como si se tratara de un detalle sin importancia. Tranquila, es para mi madre. Siempre quiso una casa en el campo. Quiero que pueda descansar, cultivar sus flores, ¿y nosotros qué?, interrumpió Marta, la ansiedad creciendo en su garganta. ¿Has pensado en nosotros, en los niños? ¿En qué ahora deberemos pagar otra hipoteca? Javier la miró con esa mezcla de paciencia y condescendencia que solo las parejas conocen. Pero Marta, solo son 900 euros. Tú puedes con eso. Esas palabras le dolieron más que la noticia. Tú puedes con eso. Una vez más, el peso caía sobre sus hombros. Ella había sido quien había llevado la mayor parte de la carga económica durante años, las extraescolares de los niños, la ropa, la comida, las facturas. La mitad del salario de Javier apenas alcanzaba para la hipoteca que ya habían pagado. Y ahora, un nuevo préstamo. Marta dejó el folleto sobre la mesa, su corazón gritaba, pero se obligó a mantener la calma. ¿Y qué hay de nuestro futuro?, susurró. ¿De verdad crees que esto es justo? Javier frunció el ceño. Pero si la casa es para la familia, para mi madre. Siempre dices que hay que ayudar a los tuyos, pues yo ayudo, ¿a costa de nosotros?, replicó ella. ¿Por qué siempre tu madre está por encima de nosotros? Él se levantó de golpe, molesto. Estás exagerando. 900 euros no es tanto dinero. No estamos pasando hambre. Marta lo miró, y entre ellos creció una muralla invisible. Para él, 900 euros era un gasto menor. Para ella, era el dinero de las actividades de los niños, de la comida, del ahorro que nunca tuvieron. Mientras Javier hablaba de la casa como un sueño hecho realidad, Marta solo veía más deudas y noches sin dormir. Aquella noche, cuando él se encerró en el despacho, ella intentó distraer a los niños jugando, pero sus pensamientos volvieron una y otra vez a la misma amarga frase: para ti no es problema. Tú puedes con eso. Era como si vivieran en mundos distintos. Para Javier, su madre y sus caprichos eran lo primero. Para Marta, sus hijos y su futuro. Cuando los niños finalmente se durmieron, Marta supo que tenía que hablar con Javier. En la cocina, silenciosa salvo por el check-chac del reloj, ella rompió el hielo. Tenemos que hablar. Javier levantó la vista sin sorpresa, más bien con irritación. ¿Otra vez qué? ¿De qué hablas? De la casa, del crédito. Él dejó el teléfono y suspiró, como si escuchara una vieja queja. ¿Para qué hablar? Todo está decidido, eso es lo que me asusta, dijo ella. ¿Que decidiste sin mí, sin nosotros? Sin siquiera consultarme. Javier se encogió de hombros. ¿Qué hay que discutir? Mi madre soñaba con esta casa. Se la he regalado. ¿Qué tiene de malo? Lo malo es que no usaste tu dinero, sino un préstamo que pagaremos nosotros, respondió Marta. Somos familia, tenemos hijos. ¿Crees que 900 euros al mes son poca cosa? Tú tienes un buen trabajo,
pero eso no significa que solo yo tenga que cargar con esto. Tú puedes, Marta. Tú siempre puedes, repitió él con voz seca, el enojo subió en ella como un volcán. ¿Y tú? ¿Dónde está tu responsabilidad? Le gritó. Siempre dices que tu madre merece esto, pero ¿y nosotros? ¿Qué merecemos? Javier se levantó, molesto, otra vez con lo mismo. Solo quiero que mi madre sea feliz. Toda la vida trabajó y ahora merece descansar. ¿Y nosotros? Dijo Marta, al borde de las lágrimas, nosotros también trabajamos. Yo también cuido de los niños. Acabamos de pagar la hipoteca y ahora vamos a endeudarnos de nuevo por sus caprichos. Y encima tiene un piso, una pensión y todo lo que necesita. Javier se quedó helado, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y ofensa. ¿Llamas capricho a su sueño? Replicó con dureza. ¿Y cómo lo llamas tú? Preguntó ella. Si querías comprarla, al menos podrías haberlo hablado conmigo. Él se giró y miró por la ventana, a la noche oscura. No entiendes. Es mi madre. ¿Y yo qué soy? Entonces ella explotó. ¿Y yo? ¿No soy tu familia? ¿No son nuestros hijos tu familia? ¿Por qué siempre ella está primero? El silencio volvió a la cocina, solo roto por el tic-tac del reloj. Javier permanecía de espaldas, sus hombros tensos. Eres injusta, dijo al fin. Hago esto por todos. No, contestó Marta, con la voz firme. Para todos nosotros siempre somos segundos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero ella se levantó y se fue a la habitación, donde sus hijos dormían. La fatiga en su cuerpo era tan profunda que las palabras de Javier retumbaban en su cabeza como una cruel canción. Tú puedes con eso. Esa noche, Marta comprendió que la batalla por su familia estaba apenas comenzando. Pero ya no estaba dispuesta a cargar sola con un peso tan grande. En la penumbra de la habitación, mientras miraba a sus hijos, una decisión se aferraba a su alma como una promesa silenciosa. Aquella historia no terminaría así. Los días siguientes transcurrieron con una tensión palpable en el ambiente de El Puerto de la Luz. Marta sentía como la presión del préstamo se apoderaba de cada rincón de su vida. Cada vez que la cuota de 900 euros se descontaba de su cuenta, no solo desaparecía dinero, sino también un pedazo de su tranquilidad. Había reducido gastos hasta lo imposible. Las meriendas de los niños eran más austeras, los juguetes nuevos eran un lujo olvidado, y ella misma había empezado a vestirse con ropa que ya había quedado anticuada, pero que aún le servía. Una tarde, mientras preparaba la cena, los niños correteaban por la pequeña cocina. Marta los observaba con una mezcla de amor y tristeza. Su hijo pequeño, Lucas, se acercó con una sonrisa tímida y le dijo, «Mamá, ¿puedo tener una bicicleta? La de mi amigo Pedro es muy bonita, y la mía ya está muy vieja». Marta sintió que el corazón se le encogía. Se agachó para mirarlo a los ojos y le acarició el cabello. «Cariño, pronto. Cuando podamos, te prometo que tendrás una bicicleta nueva». Pero en la mirada de Lucas había una sombra, una tristeza que cortaba como una navaja. Marta se obligó a sonreír para que no la viera llorar, pero en ese instante supo que la deuda no solo les estaba robando el dinero, sino también la felicidad. Por la noche, decidió intentarlo de nuevo. Se sentó frente a Javier en la sala de estar, con la luz tenue bañando sus rostros. Él estaba cansado, pero aún así, parecía no querer hablar del tema. ¿Has escuchado a los niños?, comenzó Marta con voz suave. Lucas quiere una bicicleta, y no puedo dársela. Esto no es solo un número en una cuenta, Javier. Son sus risas, sus sueños, y los míos también. Javier suspiró y frunció el ceño, otra vez con el drama. Marta. La bicicleta puede esperar. Esto es para que mi madre sea feliz. ¿Es tan difícil entender eso? Marta apretó los puños. ¿Y nosotros? ¿No merecemos que alguien piense en nosotros? ¿En nuestros hijos? ¿O es que ellos no importan porque no son tu madre? Javier se levantó de golpe, dejando caer la copa que estaba en sus manos, que se rompió con un estruendo seco sobre la mesa. «Ya basta», exclamó. «Siempre lo mismo. Mi madre es mi madre, y la ayudaré cueste lo que cueste. Y tú deberías apoyarme». Marta lo miró con una mezcla de tristeza y desafío. «No puedo seguir así, Javier. No voy a ser la que cargue con todo mientras tú celebras la felicidad de tu madre». Él la miró, desconcertado, como si por primera vez la viera realmente. «¿Qué quieres decir? ¿Que o cambiamos esto,
o no sé qué será de nosotros. No puedo vivir en una casa llena de deudas y silencios. Un silencio pesado cayó entre ellos, pero Marta sintió que, por primera vez, su voz había llegado a algún lugar. Al día siguiente, la suegra de Marta, Carmen, los invitó a conocer su nueva casa en la Sierra de Grazalema. Marta no quería ir, pero Javier insistió, diciendo que era importante para la familia. El viaje fue largo, los niños se quejaban y la atmósfera estaba cargada de nervios. Cuando llegaron, Carmen los recibió radiante, vestida con un vestido veraniego de flores que le daba un aire alegre y juvenil. Su sonrisa era tan amplia que parecía iluminar la casa entera. «Bienvenidos a mi paraíso», exclamó, abrazando a cada uno. «Mirad, esta es la terraza donde tomaré el café cada mañana, y aquí está mi jardín, lleno de rosas y fresas». Marta observó el brillo en los ojos de su suegra y sintió una punzada amarga. Mientras Carmen hablaba de su felicidad, Marta veía solo los sacrificios que estaban haciendo, las renuncias que no se reconocían. En un momento, Carmen se volvió hacia Lucas y le dijo con una sonrisa pícara: «Y gracias a ti, cariño, esta casa es posible. Eres el héroe de la familia». Marta se quedó congelada. «Gracias a ti», pensó, «pero yo, que trabajo y pago, no existo para ella». Sintió que su esfuerzo se desvanecía en el aire, como una sombra invisible. En el camino de regreso, Marta permaneció en silencio, mirando por la ventana las luces que se iban quedando atrás. Javier intentó hablar, pero ella no respondía. En su mente crecía una idea, una determinación que no dejaba espacio para la duda. No podía seguir permitiendo que su vida y la de sus hijos se sacrificaran por los caprichos de otra. Aquella noche, mientras los niños dormían, Marta tomó un bolígrafo y un papel, y anotó todos los gastos, los préstamos, la comida, las actividades, la ropa. La suma era aterradora. Sabía que no podían seguir así. Cuando Javier volvió a casa, Marta puso la hoja sobre la mesa, mirándolo a los ojos con una calma que escondía tormentas. «Mira, Javier. Este es nuestro presupuesto. Después de pagar la casa de tu madre, nos queda menos de lo necesario para vivir. Ya no podemos seguir sacrificando a nuestros hijos». Él leyó rápidamente y dijo con un gesto de desprecio: «Estás exagerando, siempre hemos salido adelante». «No esta vez», respondió ella. «No cuando los niños no pueden tener ni una bicicleta nueva. No cuando no podemos planear unas vacaciones. Yo no voy a seguir sacrificando nuestra familia». Javier la miró con incredulidad. «¿Vas a romper la familia por dinero?». «No», dijo Marta con firmeza. «La estás rompiendo tú, cuando pones los deseos de tu madre antes que el bienestar de nuestros hijos». Él se levantó, nervioso, y empezó a caminar por la habitación. «No entiendes nada. Es mi deber con ella. Me dio la vida, y quiero agradecerle. ¿Y qué hay de tu deber con nosotros?», replicó Marta. «No somos nosotros tu familia». Javier no supo qué decir. Esa noche, Marta sintió un peso menos en el pecho. Había puesto límites, había hablado. Sabía que la lucha sería dura, que quizás perdería a Javier en el camino, pero también sabía que ya no podía callar. Al día siguiente, fue al banco para averiguar más sobre el préstamo. Para su sorpresa, descubrió que el crédito estaba solo a nombre de Javier. Formalmente, ella no era responsable, pero hasta ese momento había estado pagando las cuotas con su dinero. Cuando Javier volvió a mencionar la cuota, Marta le dijo con voz fría: «No voy a transferir más dinero. Este préstamo es tuyo. Tú te encargas». Él palideció. «No tienes derecho». «Sí, lo tengo. Ya no seré el cajero automático de tu madre». La llamada de Carmen no se hizo esperar. Gritó y acusó a Marta de egoísta, de romper la familia. «No», respondió Marta. «Yo solo debo lealtad a mis hijos». Por primera vez en mucho tiempo, Marta sintió alivio. Había elegido a su familia, a sus hijos, y estaba lista para lo que viniera, pero mientras cerraba el teléfono, una última duda cruzó su mente, un susurro oscuro que no podía ignorar. ¿Qué pasaría si Javier no podía o no quería pagar el préstamo? ¿Qué secretos escondía realmente aquella casa en la sierra? Y sobre todo, ¿hasta dónde estaría dispuesta Marta a llegar para proteger a los suyos? La historia apenas comenzaba. Pasaron las semanas y la tensión en casa de Marta y Javier se volvió casi insoportable. Las miradas se cruzaban como cuchillos, y las palabras, que antes eran promesas y sueños compartidos, ahora eran reproches y silencios cargados. Marta se había plantado, no pondría ni un euro más para la casa de su suegra.
Javier, aunque enfadado, empezó a sentir el peso de la responsabilidad solo sobre sus hombros. Una tarde, Marta decidió salir a despejarse. Caminó por las callejuelas empedradas del Puerto de la Luz, con sus tacones resonando suavemente sobre el asfalto. Llevaba un vestido rojo ceñido que acentuaba su figura, un collar sencillo de plata que reflejaba la luz del sol y unos pendientes pequeños que se movían con cada paso. A pesar del calor, su piel brillaba ligeramente bajo el sol andaluz, y su mirada, aunque cansada, tenía un fuego que no se apagaba. Se sentó en una terraza pequeña, pidió un café con leche y observó a la gente pasar. La vida seguía, indiferente a su tormenta personal. Pensó en sus hijos, en Lucas y en Ana, y en cómo merecían una madre fuerte, no una mujer consumida por las deudas y el conflicto. Pero, ¿cómo ser fuerte cuando el hombre que debería ser tu aliado se había convertido en un extraño? Mientras sorbía el café, un hombre mayor se sentó a su lado por casualidad. Era don Manuel, el vecino del barrio, conocido por sus historias y su humor ácido. Con una sonrisa pícara, le dijo: «Mira, Marta, si Javier cree que con regalar una casa a su madre va a ganar puntos, está más perdido que un pulpo en un garaje. Pero tú, amiga, tienes más agallas que él. No dejes que te coma la cabeza, que a veces los hombres son como los gatos, hacen lo que les da la gana y luego buscan comida». Marta rió por primera vez en días. La ironía de don Manuel le alivió un poco el peso en el pecho. «Gracias, don Manuel. Si me ve así llena de deudas y con ganas de gritar, ¿qué diría de mí? Que eres una mujer valiente», respondió él. «Y que no se te ocurra bajar la guardia, que la vida no regala nada». Al volver a casa, Marta se encontró con Javier en la puerta. Él la miró con una mezcla de arrepentimiento y orgullo herido. «He estado pensando», dijo él. «Quizás me pasé con la casa. No quiero que esto destruya nuestra familia». Marta lo miró fijamente, sin saber si creerle. «Eso espero, Javier. Porque yo no voy a rendirme por nadie». Pero mientras entraban, ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde la esquina de la calle, envuelta en sombras. Un mensaje silencioso que traía consigo secretos aún por descubrir. La batalla por la familia apenas comenzaba, y en el Puerto de la Luz, nada sería igual. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensa calma en casa de Marta y Javier. Aunque él había mostrado una aparente apertura, ella no podía olvidar la ligereza con que se había tomado la compra de la casa rural. Marta sabía que aquella deuda no era solo un problema económico, era la grieta que amenazaba con quebrar los cimientos de su familia. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Marta se puso su vestido favorito, uno color burdeos con un escote discreto que realzaba su figura sin caer en lo excesivo. Sus zapatos de tacón bajo hacían un suave clic contra el suelo de la cocina, y el aroma a café recién hecho impregnaba la casa. Llevaba un collar de plata con un pequeño colgante en forma de flor, un regalo de su madre que siempre le daba fuerza. Javier entró con el periódico en la mano, pero Marta notó en su rostro una sombra que no había visto antes. Sin mediar palabra, él dejó el diario sobre la mesa y se sentó, mirando hacia otro lado. «Marta», comenzó con voz baja, «he recibido una llamada del banco. Me dicen que la cuota ha subido». Ella frunció el ceño, sorprendida. «¿Subido? ¿Por qué?» «Pensé que estaba fija, parece que hubo un error en el cálculo inicial. Ahora son 1.050 euros al mes». Marta sintió que el mundo se le venía encima. La cifra no solo era más alta, sino que hacía imposible seguir pagando sin sacrificar aún más a sus hijos. «¿Y tú qué piensas hacer?», preguntó con voz firme, aunque temblorosa. Javier la miró a los ojos, y por primera vez, la preocupación le hizo temblar la voz. «No sé. Estoy intentando negociar con el banco, pero no prometo nada». Marta se levantó, caminó hacia la ventana y respiró hondo. Afuera, el sol brillaba en el cielo azul de Andalucía, pero dentro de ella solo había oscuridad. De repente, el teléfono sonó. Marta se apresuró a contestar. Era Carmen, su suegra, querida, exclamó con su voz alegre. «Tengo una noticia maravillosa. La casa ya tiene agua corriente y electricidad. Está quedando perfecta». Marta apretó el auricular con fuerza. «Me alegro, Carmen. Gracias por contarme», colgó y miró a Javier con ojos que no necesitaban palabras. Él suspiró y bajó la mirada. Aquella noche, mientras los niños dormían, Marta y Javier se sentaron a hablar, pero la conversación fue interrumpida por un golpe seco en la puerta. Javier se levantó para abrir,
y fuera estaba un hombre con rostro serio y mirada penetrante. «Buenas noches», dijo el desconocido. «Soy inspector del banco. Necesito hablar sobre el préstamo de la casa rural». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. El misterio que rodeaba aquel crédito apenas comenzaba a desvelarse, y con él, un laberinto de secretos que podría cambiarlo todo. El destino de la familia pendía de un hilo, y la verdad estaba a punto de salir a la luz. La figura del inspector del banco, vestido con un traje oscuro y una expresión grave, cruzó el umbral de la vivienda de Marta y Javier. La sala, iluminada apenas por la tenue luz de una lámpara, se convirtió en el escenario de una conversación que ninguno de los dos olvidaría. «Buenas noches», comenzó el hombre con voz firme. «Mi nombre es Antonio Ruiz, y estoy investigando irregularidades en el préstamo asociado a la casa rural en Grazalema. Queremos entender mejor la situación financiera y asegurarnos de que todo esté en orden». Marta sintió que el corazón se le aceleraba. Javier se quedó en silencio, con las manos temblorosas apoyadas en la mesa. «¿Irregularidades?», preguntó Marta, tratando de mantener la compostura. «¿A qué se refiere?». Antonio sacó unos documentos y los puso sobre la mesa. «Hemos detectado movimientos sospechosos y una serie de pagos que no coinciden con los reportes oficiales. Además, parece que la propiedad fue valorada por encima del precio de mercado. Queremos saber si usted, señor Javier, tiene conocimiento de esto». Javier tragó saliva y miró a Marta como buscando apoyo, pero ella estaba demasiado sorprendida para reaccionar. «No sé de qué habla exactamente», respondió él con voz tensa. «Solo firmé los papeles que me dieron». Antonio asintió lentamente. «Eso es lo que queremos aclarar. La situación podría implicar un fraude o una mala gestión. Por ahora, tomaremos nota y nos pondremos en contacto en breve». Antes de irse, Antonio se volvió hacia Marta con una mirada que parecía buscar complicidad. «Le recomiendo que guarde todos los documentos y comunicaciones relacionadas con este préstamo. Podrían ser importantes». Cuando la puerta se cerró tras la figura del inspector, Marta y Javier se quedaron en un silencio pesado. Marta, con el rostro pálido, rompió el silencio. «¿Sabías algo de esto?». Javier bajó la mirada. «No. O al menos no todos los detalles. Pensé que todo estaba en orden». Marta sintió que la casa, la deuda, la familia, todo se tambaleaba peligrosamente. Esa noche, mientras apagaba la luz y miraba a sus hijos dormir, supo que la lucha no era solo por el dinero, sino por la verdad. Y que detrás de aquella idílica casa en Grazalema, se escondía un secreto mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. El futuro de su familia pendía de un hilo, y Marta estaba dispuesta a descubrir qué se ocultaba tras aquel préstamo que había destrozado su vida. Pero la pregunta que la atormentaba era, ¿podría confiar todavía en Javier, o él también guardaba sombras que aún no había revelado? Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una atmósfera densa y cargada de incertidumbre en la casa de Marta y Javier. Cada día era una batalla silenciosa entre la esperanza y el miedo, mientras ambos intentaban mantener la apariencia de normalidad delante de sus hijos, Ana y Lucas. Una tarde, Marta decidió visitar la oficina del banco en Cádiz para obtener más información sobre el préstamo. Caminaba con paso firme por la calle ancha, vestida con una blusa blanca ligeramente entallada que dejaba entrever un collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella, y unos pantalones oscuros que estilaban su figura. Sus zapatos de tacón bajo resonaban contra el pavimento, mientras el viento levantaba suavemente algunos mechones de su cabello castaño oscuro. Al entrar al banco, fue recibida por una mujer de mediana edad llamada Laura, que parecía compasiva pero profesional. Laura le mostró documentos que detallaban pagos y movimientos financieros relacionados con la casa en Grazalema. Marta notó que algunas cifras no cuadraban, y que había cargos adicionales que Javier nunca le había mencionado. «Señora Fernández», dijo Laura con voz baja, «creemos que hay algo más detrás de este préstamo. No solo es un problema económico, sino también legal. La propiedad fue adquirida con un aval que no corresponde con su situación real». Marta sintió como una mezcla de rabia y tristeza la inundaba. «¿Esto significa que mi marido podría estar involucrado en algo ilegal?», preguntó, con la voz apenas audible. Laura asintió con pesar. «No podemos afirmar nada sin pruebas, pero le recomiendo que hable con un abogado y que tenga cuidado con los pasos que dé a partir de ahora». Al salir del banco, Marta se detuvo en la plaza principal, mirando al horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de la sierra. Sabía que lo que estaba en juego no era solo el dinero, sino la confianza, la familia y la dignidad. Esa noche, en casa,
Javier llegó con una expresión cansada y evitó mirar a Marta a los ojos. Ella decidió confrontarlo. Javier, ¿qué está pasando realmente con la casa? Preguntó, controlando la ira que bullía en su interior. ¿Por qué no me dijiste toda la verdad? Él suspiró profundamente y, por primera vez, bajó la guardia. No quería preocuparos. Pensé que podría manejarlo solo, pero las cosas se han complicado. Marta se acercó a él, su voz dulce pero firme. Esto no es solo tu problema, Javier. Somos una familia. Y si hay secretos, tenemos que enfrentarlos juntos. Mientras se abrazaban, una sombra apareció en el umbral de la puerta. Era Carmen, la suegra, con una sonrisa que escondía algo más que alegría. ¿Habéis hablado de la casa? Preguntó con tono suave. Porque hay cosas que aún no sabéis. Marta y Javier se miraron, conscientes de que aquello no había hecho más que empezar. Un misterio familiar que amenazaba con destruirlos desde dentro estaba a punto de estallar, y la verdad, oscura y dolorosa, estaba lista para salir a la luz. Pasaron los días y la tensión en la casa de Marta y Javier se volvió insoportable. Cada gesto, cada palabra, parecía cargar con un peso invisible que los alejaba aún más. Marta, con su vestido azul marino ceñido que resaltaba su silueta y unos tacones que marcaban el ritmo de su determinación, decidió que era momento de tomar cartas en el asunto. Una mañana, mientras Javier salía para el trabajo, ella revisó una vez más los papeles que había conseguido del banco. Había algo en ellos que no encajaba, una firma, una fecha, detalles que Javier no le había contado. Marta sabía que no podía confiar plenamente en él, pero tampoco podía actuar sin pruebas. Esa tarde, en la pequeña plaza del pueblo, se encontró con Raúl, un viejo amigo de la infancia, que ahora trabajaba como abogado en Jerez de la Frontera. Raúl, con su sonrisa fácil y ojos atentos, le escuchó pacientemente mientras ella le contaba todo. Marta, esto no pinta bien, dijo Raúl. Si hay documentación falsa o irregularidades, podrías estar en medio de un problema legal serio. Pero no te preocupes, te ayudaré a aclararlo. Ella suspiró, sintiendo un alivio inesperado. Por primera vez, alguien parecía estar de su lado sin juzgarla. Gracias, Raúl. No sé a quién más acudir. Mientras charlaban, Marta no pudo evitar fijarse en cómo el sol iluminaba su cabello, y en la forma en que Raúl se acomodaba la chaqueta. Una chispa de esperanza brilló en su interior. Al caer la noche, Marta regresó a casa con un plan. Sabía que debía hablar con Javier, pero esta vez, con la certeza de que no estaba sola. Cuando Javier llegó, ella lo esperaba en la cocina, con una copa de vino en la mano y una expresión decidida. Tenemos que hablar, dijo ella, con voz firme. No solo por la deuda o la casa, sino por nosotros. Porque si no enfrentamos esto juntos, todo se derrumbará. Y Javier la miró, sorprendido por su fuerza renovada. Marta intentó decir algo, pero ella lo interrumpió. Estoy cansada de ocultar cosas, de sentir que no valgo más que un banco para tu madre. Quiero la verdad. ¿Qué estás escondiendo? Él bajó la mirada, y por un instante, el silencio se hizo absoluto. Entonces, Marta escuchó un ruido detrás de la puerta. Al abrirla, vio a Carmen, con una sonrisa ambigua y los ojos brillantes de un secreto inconfesable. Quizás sea hora de que todos sepamos qué hay realmente en esa casa, dijo ella suavemente. Porque lo que creéis que es un sueño, podría ser una pesadilla. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad, al fin, estaba saliendo a la luz. ¿Pero estaba preparada para enfrentarse a ella? La presencia de Carmen en la puerta llenó la habitación de una tensión palpable. Su sonrisa, tan dulce como afilada, parecía esconder un juego peligroso. Marta la miró con desconfianza, mientras Javier permanecía inmóvil, atrapado entre la sorpresa y la culpa. ¿Qué quieres decir, Carmen? Preguntó Marta, con la voz firme pero temblorosa. ¿De qué pesadilla hablas? Carmen entró sin invitación, dejando tras de sí un aroma a jazmín que contrastaba con la atmósfera cargada. Querida Marta, a veces los sueños esconden secretos que no se deben revelar, dijo con voz suave. Esa casa no es solo un regalo para una madre cansada. Hay cosas en ella que ni siquiera Javier conoce. Cosas que podrían cambiarlo todo. Javier la miró, desconcertado y un poco asustado, mientras Marta sentía como un frío se extendía por su espalda. ¿Qué cosas? Insistió Marta. Habla claro. Carmen suspiró y se sentó en la silla más cercana, cruzando las piernas con elegancia. Su vestido blanco, ligeramente transparente,
dejaba entrever una figura que, a pesar de la edad, conservaba un aire seductor y poderoso. Hace años, cuando compré esa propiedad, hubo un problema con los antiguos dueños. Algo que preferí olvidar, pero que ha vuelto a salir a la luz. Documentos falsificados, deudas ocultas, y una amenaza que podría arruinar nuestra familia si se descubre. Marta tragó saliva, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Porque quería protegeros, respondió Carmen. Pero ahora que todo está en juego, necesitáis saber la verdad. Javier se levantó, furioso. Esto es una locura. ¿Cómo puedes esconder algo así? ¿Y esperas que sigamos adelante como si nada? Marta, con una mezcla de miedo y determinación, se acercó a su marido. Tenemos que enfrentarlo juntos, Javier. No podemos dejar que esto nos destruya. En ese instante, el teléfono sonó. Marta contestó y escuchó una voz grave y desconocida. Señora Fernández, le llamamos de la notaría. Hay una demanda contra la propiedad de Grazalema. Tiene que presentarse cuanto antes. La llamada cortó el aire como un disparo. Carmen bajó la cabeza, Javier apretó los puños y Marta supo que su vida había cambiado para siempre. Mientras la noche envolvía el puerto de la luz, una tormenta más oscura que el cielo amenazaba con arrasar con todo lo que habían construido. Y en medio del caos, Marta comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Quién estaba detrás de esa demanda? ¿Y qué secretos guardaba la casa que ahora los tenía a todos al borde del abismo? La llamada de la notaría había dejado un silencio helado en la estancia. Marta apretó el teléfono con fuerza, sintiendo que el mundo se le venía encima. Javier, con el rostro desencajado, miraba fijamente el suelo, mientras Carmen parecía absorta en sus pensamientos, como si ya hubiera previsto aquel desastre. ¿Una demanda? Susurró Marta, intentando asimilar las palabras. ¿Quién podría querer perjudicarnos? Carmen levantó la vista, sus ojos brillaban con un destello enigmático. No es alguien cualquiera. Son personas poderosas, con intereses en esa tierra. Gente que no está dispuesta a perder lo que cree suyo, y que hará lo que sea para conseguirlo. Javier se acercó a Marta y tomó su mano, aunque ella apenas sintió su toque. Tenemos que prepararnos, dijo con voz grave. Esto va mucho más allá de una simple casa o un préstamo. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Marta no pudo dormir. Su mente daba vueltas, buscando respuestas, intentando entender qué secretos se escondían en esa propiedad que parecía una trampa perfecta. Se preguntó qué había ocultado Javier, qué había callado Carmen y quién estaba detrás de la demanda. Al amanecer, decidió que no podía esperar más. Se vistió con una blusa blanca de seda que rozaba suavemente su piel y una falda lápiz negra que acentuaba su figura, dejando entrever una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Llevaba un colgante sencillo, un recuerdo de su madre, que ahora le daba coraje. Salió de casa con paso firme y se dirigió a la oficina de Raúl, su amigo abogado, el único en quien confiaba plenamente. Sabía que la batalla legal sería dura, pero también que no estaba sola. Mientras atravesaba las calles del Puerto de la Luz, una sensación extraña la invadió. Sentía que alguien la seguía, una presencia invisible que acechaba en las sombras, esperando el momento para atacar. Marta apretó el paso, consciente de que aquel misterio apenas comenzaba y que, para proteger a su familia, tendría que enfrentarse no solo a la ley, sino a enemigos ocultos que no dudaban en usar cualquier medio para salirse con la suya. La lucha por la verdad se había convertido en una carrera contra el tiempo, y Marta estaba decidida a ganar, cueste lo que cueste. Pero en el fondo, una pregunta la atormentaba: ¿qué precio tendría que pagar para salvar lo que más amaba? Los primeros rayos del sol iluminaban el Puerto de la Luz cuando Marta llegó a la oficina de Raúl. Él la esperaba con una expresión seria, rodeado de pilas de documentos y expedientes. Sin perder tiempo, comenzaron a revisar cada papel relacionado con la propiedad en Grazalema. Esto es peor de lo que imaginaba, murmuró Raúl, frunciendo el ceño. Hay una demanda por falsificación de documentos, y además, sospechas de que la casa está vinculada a un entramado de propiedades que podrían estar implicadas en actividades ilícitas. Marta sintió un nudo en el estómago. ¿Y Javier? ¿Sabía algo de todo esto? Raúl negó con la cabeza. Parece que él fue engañado, o al menos no tiene toda la información. Pero eso no nos exime de responsabilidades legales. Mientras hablaban, Marta no podía dejar de pensar en la figura enigmática de Carmen, en sus palabras veladas y su actitud ambigua. ¿Crees que su madre está involucrada?
Preguntó con cautela. Raúl la miró fijamente. Es probable. Y cuanto más tarde en descubrir la verdad, peor será para todos. Aquella noche, Marta regresó a casa con la mente llena de preguntas y la determinación de luchar. Se vistió con un vestido negro que abrazaba su figura con elegancia, dejando ver la línea de su espalda y un delicado tatuaje en forma de luna creciente. Sus labios, pintados de un rojo intenso, reflejaban su renovada fuerza. En la mesa del comedor, Javier esperaba. Sus ojos, cansados pero sinceros, buscaron los de ella. Tenemos que estar unidos, dijo. Por los niños, por nosotros, Marta asintió, aunque sabía que la batalla apenas comenzaba. Mientras cenaban en silencio, un mensaje de texto llegó al móvil de Javier. Nos vemos mañana. No falles. Él lo leyó y lo guardó sin decir palabra. Marta, curiosa y preocupada, sintió que detrás de ese mensaje se escondía un mundo peligroso que todavía no conocía. La noche cayó sobre el pueblo, y con ella, la sombra de un enemigo invisible que acechaba entre las paredes de aquella casa que, lejos de ser un refugio, se había convertido en una trampa mortal. Marta cerró los ojos, preguntándose cuánto estarían dispuestos a sacrificar para descubrir la verdad y salvar lo que quedaba de su familia. Y en ese instante, una puerta se cerró en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio que prometía revelar secretos aún más profundos.